Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy tenemos 50 preguntas de cultura general. Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¿Estás listo? Pregunta número 1. ¿El salto de agua más alto del mundo se encuentra en Guatemala, Indonesia, Sudáfrica o Venezuela? Pregunta número 2. ¿Cuál es el color de una esmeralda? ¿Azul, rojo, verde o amarillo? Pregunta número 3. Las gotas de lluvia no tienen forma. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 4. ¿En cuál de estas zonas no crecen los árboles debido a las bajas temperaturas? ¿Trópico, sabana, tundra o Mesopotamia? Pregunta número 5. ¿Qué molécula sirve como reserva de energía en los animales? ¿Glucógeno, almidón, ribosa o ácido láctico? Pregunta número 6. ¿La sericultura se preocupa de la producción de qué material? ¿Seda, miel, sisal o coy? Pregunta número 7. ¿Qué partícula no tiene carga eléctrica? ¿Neutrino, protón, neutrón o electrón? Pregunta número 8. ¿Qué son las enanas rojas y las enanas blancas? ¿Pingüinos, montañas, estrellas o células? Pregunta número 9. ¿Qué país efectuó un ataque sorpresa a Pearl Harbor en 1941? ¿Japón, India, China o Rusia? Pregunta número 10. ¿El crecimiento de la barba se correlaciona con el nivel de hormonas de crecimiento, epinefrina, melatonina o andrógenos? Pregunta número 11. En una noche despejada, el ojo humano puede ver unas 6000 estrellas en el cielo. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 12. ¿Cuál de estas ciudades no es la capital de su país? ¿Madrid, Londres, París o Nueva York? Pregunta número 13. Groenlandia es geográficamente parte de Norteamérica, pero políticamente es parte de Europa. ¿Esto es verdadero o es falso? Pregunta número 14. ¿Cuál es el símbolo del hierro? ¿OR, H, FE o I?
Pregunta número 15. ¿Qué fenómeno produce las mareas? ¿Los vientos, la gravedad lunar, los ciclones o el efecto Coriolis? Pregunta número 16. ¿Qué enfermedad se caracteriza por un dolor de cabeza punzantil? ¿Miastenia, escleritis, migraña o bulimia? Pregunta número 17. El punto más húmedo del planeta es el monte Wailea, en Hawái, con 320 días lluviosos al año. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 18. ¿Cuál de estos países tiene mayor población? ¿India, Rusia, Estados Unidos o Japón? Pregunta número 19. ¿El Aneto es la montaña más alta de los Alpes, Pirineos, Cárpatos o Andes? Pregunta número 20. ¿Quién fue el último y más poderoso caudillo de los hunos? ¿Anaxímenes, Aristón, Leónidas o Atila? Pregunta número 21. ¿Qué significa Australis en latín? ¿Nido de luna, sol naciente, del sur o reino oriental? Pregunta número 22. Es una historia que se presenta frente a una audiencia en el teatro. ¿Novela, drama, soneto o pastel? Pregunta número 23. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual las estrellas de mar regeneran los brazos perdidos? ¿Mitosis, gluconeogénesis, partenogénesis o esporulación? Pregunta número 24. ¿Qué medimos con un barómetro? ¿Presión atmosférica, tensión elástica, densidad de un líquido o la humedad? Pregunta número 25. ¿Buenos Aires es la capital de Chile, Uruguay, Argentina o Bolivia? Pregunta número 26. ¿Cuál de estos órganos puede extirparse en los seres humanos sin que sufran de grandes complicaciones? ¿Vesícula biliar, hígado, cerebelo o corazón? Pregunta número 27. Las Filipinas fueron nombradas así en honor a cuál de estos gobernantes: Felipe II de España, Felipe III de Francia, Filipo II de Macedonia o Felipe de Bélgica. Pregunta número 28. ¿Qué animal híbrido resulta del cruce entre yegua y un burro? ¿Mula,
Onagro, Bífalo o Caraval. Pregunta número 29. El árbol más alto del mundo en la actualidad es una secuoya costera en Venezuela. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 30. ¿Cuál de estos es un catión? O3, Cu más, Cd o Cl menos. Pregunta número 31. ¿Qué gas se produce cuando quemamos carbón? ¿Cloruro de bromo, metano, monóxido de carbono o argón? Pregunta número 32. ¿Cuál de estas sustancias se utiliza a menudo para sembrar nubes? ¿Yoduro de plata, sulfuro de calcio, piruvato o ácido aspartico? Pregunta número 33. ¿Cuál es el término en el feudalismo para la tierra otorgada por un señor a un vasallo? ¿Feudo, mote, poste o barbacana? Pregunta número 34. ¿Cómo se llaman las palabras que tienen la misma pronunciación pero significado distinto? ¿Parónimos, antónimos, homónimos o sinónimos? Pregunta número 35. Las vacas se sientan en el campo cuando saben que va a llover. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 36. ¿Qué guerra comenzó con la declaración de guerra entre Austria-Hungría a Serbia? ¿Las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 100 años o la Segunda Guerra Mundial? Pregunta número 37. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12? ¿36, 12, 24 o 18? Pregunta número 38. ¿Qué es la tetraciclina? ¿Aspirina, esmalte de uñas, un antibiótico o vitamina E? Pregunta número 39. ¿Qué reino bíblico fue gobernado por Saúl, David y Salomón? ¿Israel, Babilonia, Damasco o Egipto? Pregunta número 40. ¿En qué año entró el euro en circulación? ¿1989, 1994, 2002 o 2007? Pregunta número 41. ¿Cuál de estas ciudades no se encuentra en Venezuela? ¿Cochabamba, Maracay, Maracaibo o Barquisimeto?
Pregunta número 42. ¿Dónde se habla el idioma bengalí? ¿En Bangladesh? ¿En Guatemala? ¿En Tailandia o en Laos? Pregunta número 43. Más del 20% del oxígeno del mundo se produce en la selva amazónica. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 44. ¿Qué material desencadenó un boom económico en los países amazónicos a finales del siglo XIX? ¿El platino, el caucho, el petróleo o los diamantes? Pregunta número 45. ¿Cuál de estas no es parte de un telescopio? ¿Reflector, espejo primario, yunque o lente? Pregunta número 46. ¿Cuál de estas no pertenece a las lenguas indoeuropeas? ¿El céltico, el bretón, el lacandón o el ilirio? Pregunta número 47. ¿Qué sustancia se usa a menudo como moderador para reducir la velocidad de los neutrones en un reactor nuclear? ¿Agua pesada, litio, fósforo o ácido sulfúrico? Pregunta número 48. ¿Cuál de estos descubrimientos realizó Howard Carter en 1922? ¿La piedra Rosetta, los guerreros de terracota, la tumba de Tutankamón o la ciudad de Troya? Pregunta número 49. ¿Quién fue encarcelado luego de su viaje a Asia? ¿Fernando de Magallanes, Cristóbal Colón, Álvaro Fernández o Marco Polo? Pregunta número 50. ¿Cuál de estas ciudades no se encuentra en Europa? ¿Alicante, Oporto, Alejandría o Milán? No olvides darle like y suscribirte. Además, dale a la campanita para que siempre tengas nuestros videos.